Hey, ¿qué pasó mis hermanitos, mis carnalitos de YouTube? Ya llegamos a otro video y en este video les voy a mostrar el paso a paso de cómo se pintó el cráneo sobre la playera negra. Y bueno, antes de empezar este video quiero comentarles y quiero que me comenten porque las estadísticas de YouTube nos marca que los videos que son en cámara rápida tienen más visitas, tienen más like y tienen más comentarios. Entonces díganme si quieren que siga subiendo el paso a paso o apoyen más este video que es el paso a paso, o déjenme su comentario en la parte de aquí abajo si quieren que dejemos los dos videos, el de cámara rápida y el paso a paso. Así le damos la opción a las personas que quieran ver el cámara rápida y a la opción a las personas que quieran aprender este bonito arte. Pero bueno, déjame tus comentarios para yo saber, para yo enterarme. Y bueno, vamos a seguir pintando, vamos a ver cómo se pintó este paso a paso y nos vemos al final de este video. Y bueno, mis hermanos, ya llegamos a otro video y como te lo comenté hace ratito, te voy a explicar el paso a paso de este trabajo para que tú aprendas aún más rápido este bonito arte de la aerografía y aprendas a hacerlo un poquito más a detalle. Esta playera la íbamos a pintar en el programa de televisión donde nos invitaron, pero por el tiempo ya no pudimos pintarla y como ya la tenía marcada, pues vamos a hacerla de una vez. Entonces, transferimos la imagen la calqué de la computadora, aquí está la imagen la pasé a la computadora, de ahí le puse una hoja, la calqué con un lápiz y con un papel calca, lo pusimos y marcamos con una pluma en la parte de arriba. Perdón por no mostrártelo, pero te lo vuelvo a repetir, ya tenía marcada esta playera, pero te prometo que en el siguiente video te voy a mostrar cómo transferimos la imagen. De todos modos, aquí abajo te voy a dejar un video de cómo transferir una imagen en playera negra. Entonces, vamos a darle. Lo primero que vamos a hacer es conectar obviamente todos nuestros instrumentos. Como ves, está marcado con un calca amarillo y vamos a usar pinturas de la marca Hugo Mac. La verdad son pinturas bastante buenas. Si quieres información de esta pintura, en el grupo de aerografía mano de mono, ahí te dejo toda la información. Entonces, vamos a aplicarlo primero en color blanco. Y bueno, mis hermanos, como ven, ya dejamos brillos y sombras. Es muy importante las sombras porque eso es lo que le va a dar la profundidad al trabajo. Aquí lo quise difuminar un poquito más para que veas que no es tan necesario a veces dejar la sombra. Digo, mientras quede marcado y se vea, con eso está perfecto. Ahora vamos a pintar lo que es la parte del cráneo. Vamos a cambiar de aerógrafo porque aquí vamos, es un poquito más a detalle porque es un cráneo y tiene mucho detalle. De nuevo vamos a pintar lo que son brillos y sombras. Déjame poner el teléfono y te explico cómo aplico lo que son los brillos y cómo dejamos las sombras. Dame un segundo. Y listo, mis hermanos, ya cambiamos de aerógrafo porque vamos a hacer una línea más delgada. Y para hacer una línea más delgada hay que diluir más la pintura. Te recuerdo que estamos usando pinturas del maestro Hugo Mac. Y para hacer más delgada la pintura se le aplica un reductor. Este reductor también es de la marca Hugo Mac. Y bajar la presión de la compresora para que la línea sea un poquito más fina. Y obviamente si tienes la posibilidad de comprar un aerógrafo de una aguja más fina, pues eso te ayuda aún más. Vamos a empezar a pintar lo que es el cráneo. Aquí ya tengo la imagen. Y de igual manera vamos a empezar a marcar brillos y sombras. Y vamos a desvanecer la pintura. ¿Cómo desvanecemos la pintura? El aerógrafo funciona a través de que tú le aprietas y avienta aire, ¿vale? Y si tú le jalas para atrás, avienta lo que ya es la pintura. A ver si ahí se ve, ahí está. Ok, entonces si tú acercas el aerógrafo, va a ser una línea muy delgada. Ok, aquí en la primera parte, en la primera capa, no hay tanto problema si te equivocas. El problema es ya en las últimas, porque entre más te equivoques, más vas a tener que detallar. Entonces en la primera capa no se preocupen. Así marcamos así marcamos una línea delgada y para difuminar hay que alejar un poquito el aerógrafo y empezar a pintar, ¿ok? Te lo vuelvo a repetir, respetando brillos y sombras. Guíate mucho con tu imagen que tienes. Ok,
Ok, te lo vuelvo a repetir. Aquí no hay tanto problema en que te pases un poquito, en que le marques más, en que le marques menos. Aquí la intención es que no se pierda lo que es el trabajo, lo que es el dibujo. Ok, y vean qué bonito pinta lo que es esta pintura del maestro Hugo Mack. Vamos a seguir pintando. Siempre se los he repetido, cuando empezamos un trabajo, casi nunca le vamos a ver la forma, porque pues está todo como opaco, no le vamos a ver la forma, pero así como le vayamos avanzando, le vamos a ir agarrando más la forma y se va a ir viendo mucho mejor. Miren, aquí lo vamos a hacer aquí cerquita para darle la forma. Y vamos a empezar a marcar. Digo, si ustedes lo quieren marcar desde el inicio, adelante. Yo prefiero echar la capa en el fondo y después con el negro vamos a ir remarcando para empezarle a dar la forma. Pero si ustedes quieren marcarlo desde ahorita, está perfecto, ¿eh? No hay ningún problema. Ahora sí que queda aquí en su estilo de pintar, porque no todos son iguales, ¿eh? Entonces, yo te estoy mostrando la forma en lo que yo lo hago. Si a ti te funciona, pues adelante. Y si no, pues tú ya agarrarás tu propio estilo. Entonces, miren, aquí hay una línea. Aquí vamos a separar esta. Ok, y este trabajo tiene algo de textura. Ahorita te voy a mostrar cómo se la vamos a hacer. Ok, como ven, ya empieza a dar un poquito más la forma. Dejen bajar un poquito más la cámara. Ok, les vuelvo a recordar que si quieren hacer una línea delgada, se acercan. Si quieren hacer una línea gruesa, difuminada, aprietan y se alejan. Poco a poco ustedes le van a ir agarrando lo que es el modo. Y ya se van a dar cuenta qué tanto quieren difuminar. Entre más lo alejen, más va a salir lo que es la pintura y más va a abarcar. Entre más lo acerquen, obviamente, pues va a abarcar menos la pintura. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya empieza a verse un poquito más la forma. Te lo vuelvo a repetir, le falta mucho, mucho a este trabajo. Yo creo que ahorita vamos a un 10-15%. Pero quería hacer este video explicándotelo un poquito mejor. Miren, aquí le vamos a marcar para no perder lo que es la forma. Ok, esto va así. Y luego aquí se empieza a cerrar. Ok, y esto agarra parte de arriba. Va por aquí. Ok, vamos a... Ok, aquí tiene lo que es una cuarteadura en lo que es el pómulo. Si no lo quieren perder, lo pueden marcar con el aerógrafo. Ya después en la otra capa que usemos el negro lo remarcamos, pero ya no perdemos lo que es nuestra imagen. Ok, ahí está. Ahí ya no lo perdemos. Ok. Y bueno, como se dan cuenta, pues ya empieza a agarrar un poquito más de forma. Te lo vuelvo a repetir, le falta mucho trabajo a esta playera. Pero bueno, vamos a continuar un cachito en cámara rápida. Cambiamos al color negro de la marca Hugo Mack. Y te muestro cómo meter ahora las sombras. Entonces, vamos a seguir pintando.
Listo, mis hermanos, ya terminamos de aplicar lo que es el color blanco. Se los voy a mostrar un poquito así. Vean qué bonito está quedando. Ahora vamos a meter el color negro. Ahora vamos a empezar a dar sombras y empezar a dar más detalle. Aquí en la primera capa no había ningún problema si nos pasábamos. En este también no hay problema porque ahorita lo vamos a ir reparando, pero entre menos errores ya cometamos aquí, pues mucho mejor. Entonces vamos a ver las zonas donde van las sombras y vamos a empezar a pintar. De nuevo, cerca si es necesario delinear y lejos si es necesario hacer un difuminado, ¿vale? Ok, si se dan cuenta ahí me estoy acercando para respetar la línea del color blanco y alrededor de aquí no va tan marcado, va como difuminado. Entonces nos alejamos un poquito y lo hacemos difuminado. Ok, marcamos en las zonas más oscuras. Y el difuminado nos va a permitir que dé ese efecto entre sombras, entre lo que es el intermedio y lo que es el color claro, ¿vale? Entonces vamos a pintar otro poquito, vamos a ver cómo está la imagen. La imagen está aquí como que corta, de hecho corta, ok, de hecho corta como que todo así. Vamos a cortarle aquí así, así, y aquí está un poquito más marcado, hasta aquí, y de ahí vamos a difuminar un poquito. Traten de no pasarse porque ahorita le vamos a volver a echar blanco. Así es el chiste de este trabajo. Blancos y negros, incluso a los trabajos de color, no nada más es una capa, son varias capas. Ok, aquí ya está. Aquí me perdí un poquito. A ver, esto va, esta es como una forma de una rosa. Miren, como ven, ahí vamos a ir corrigiendo poco a poco. Ok, y aquí también. Y aquí vamos a acá. Y ahí vamos hacia arriba. Ok, y ahí vamos a la parte de la rosa de este lado. Ok. Ok, vamos a ver un poco. Y vamos teniendo lo que va viendo este abajo. Vamos a subir aquí esta parte. Vamos a cambiar. Ok. Ok, y te lo vuelvo a repetir. Como ven, respetamos brillos y sombras. Ok, vamos a seguir pintando. Vamos a ponerlo tantito en cámara rápida para no hacer mucho más largo este video. Como ven, ya avanzamos un poquito el trabajo. A esta parte de aquí abajo le dejamos un poquito de textura. Creo que sí se alcanza a ver. Y en la parte de arriba no. ¿Ven la diferencia entre la textura y la que no tiene? Se ve un poquito mejor. Y para darle textura a esta parte, solamente con el aerógrafo le dimos unas pequeñas líneas. Ahorita lo vamos a hacer en esta parte. Y vamos a empezar a fondear lo que es el cráneo. Déjenme alejo un poquito. Vean qué bonito se ve. Va quedando bastante bien. Ok, para la textura de nuevo vamos a echarle color negro de la marca Hugo Mac. Vamos a echarle un poquito de pintura. Vamos a aplicarle un poquito de reductor. Unas gotitas nada más. Ok. Para la línea nos salga más delgada y tengamos más control de la pintura. Y bueno, vamos a empezar a marcar las partes más oscuras. Vamos aquí a donde están los dientes. A ver, ahí. A ver, ahí creo. Ahí se ve bastante bien, creo. Y vamos a empezar, como te lo dije, dando brillos y sombras. Vamos a empezar con los dientes. Vamos a marcar las sombras más oscuras.
Y en la orillita vamos a hacer nada más una pequeña difuminación. Y en la orilla vamos a difuminarlo un poquito. Vamos a marcar la parte de adentro, que es lo más oscuro. Miren, ahí está. Ahí. Ok, y para que no se vea totalmente así blanco, vamos a darle vamos a darle un poquito de textura. De hecho no lleva mucha textura, pero nosotros le vamos a meter un poquito más. Tal vez le metamos aquí una sombrita arriba. De este lado vemos que está la sombra del lado derecho. Vamos a meterle tantita sombra en el lado derecho. A este también del lado derecho. Ok, acuerden alejar el aerógrafo para difuminar. Ok, vamos a difuminar un poquito más. De todos modos, si se pasan, ahorita le vamos a dar otra pasada con el color blanco. Entonces, no se preocupen. Como ven, empieza a dar ya un poquito de mejor textura. Ok, y para todos los puntitos que lleva el cráneo, pues todo es a mano. Hay plantillas para hacer el efecto de piel o de los poritos, pero aquí lo vamos a hacer todo a mano. Ok, vamos a marcar aquí esta parte. Espero vean bien. Si no se ve bien, coméntenme que ponga en otro ángulo. Es que no lo puedo poner de frente porque a mí me tapa la vista y me tapa el poder trabajar. Por eso casi siempre lo ponemos así. Ok, vamos a marcar aquí esta parte de la nariz para empezar a darle un poquito más de textura. Ok. Ok, vamos a pintarle, vamos a darle textura a esta parte. Ok, tiene muchos puntitos, entonces vamos a empezarle a dar un poquito de textura, acercando el aerógrafo y jalando lo menos posible para que nos salga poca pintura. Ok, aquí tiene una parte oscura. Tiene esto como así. Ok, vamos a sombrear un poco. Y listo, como ven, empieza a dar un poquito más el efecto. A ver, hago otro. A ver, déjenme avanzarle un poquito más. Mover la cámara para que ustedes lo vean mejor. Obviamente, otra vez se los vuelvo a repetir, todavía a esto le falta otra capa de blanco, otra capa de color negro. Después le vamos a hacer lo que son estos brillos como rojos, pero esto se lo vamos a hacer ya casi al último. Y al último le vamos a echar otra capa de blanco o ya sea otra capa de negro. Y entre capa y capa, esto es muy importante, pongan atención, entre capa y capa tienen que ir detallando cada vez más el trabajo. Lo que va a hacer el blanco y la capa de negro es que entre capa y capa y ustedes vayan detallando, se va a ver mejor este trabajo. Obviamente, por ahí hay un dicho que entre más tiempo tú le des a un trabajo, mejor te va a quedar. También vamos a darle efecto a las rosas. Como ven, aquí se ve el efecto y aquí no lo tiene. Aquí lo único que vamos a hacer es sacar las líneas de adentro hacia afuera, dándole la forma de cómo va el pétalo de la rosa. Ok, miren. Ok, y ahí empieza a dar la textura. Unas de este lado y otras del otro lado. Ok, jalando poquito el gatillo para que salga poco aire y la pintura un poquito más diluida.
Ok, miren, y como ven, ahí ya le dimos más textura a lo que es la rosa. ¿Ven la diferencia de esta rosa a esta rosa que no tiene textura? Entonces es tan importante la textura para darle un mejor trabajo. Ahorita que terminamos esto, lo voy a terminar, te lo voy a dejar en cámara rápida. Regresamos con el color blanco y empezamos a detallar como te lo dije hace ratito. Ahora vamos a terminar esta capa de color negro y continuamos con la capa de color blanco. Empezamos con el color blanco para fondear, ahora usamos el color negro para empezar a detallar, para hacerle los pequeños detallitos. Y ahora regresamos de nuevo al color blanco. Yo sé que es mucho trabajo, pero si tú quieres que tu trabajo se vea mejor hay que dedicarle ese tiempo. Entonces ahora vamos a cambiar de color blanco Hugo Mac y vamos de nuevo a empezar a detallar. Vamos a aplicar el color blanco. Y quiero que vean la diferencia entre esta parte que ya tiene blanco, cómo resalta más a esta parte que solamente tiene el blanco de fondo y el negro en la parte de arriba. Recuerden que aquí pusimos varios puntos, ok, miren aquí se ven los puntitos que asemejan los poros del cráneo. En cada puntito le podemos poner un puntito de color blanco tratando de que quede en la parte de abajo. Ok, miren. Donde veamos los puntitos en la parte de abajo, eso va a asemejar o nos va a dar el efecto de profundidad de ese pequeño agujerito. Miren, aquí hay uno, aquí hay otro. Hicimos varios, obviamente pues no se los vamos a poner a todos, pero te quería mostrar esto para darle un efecto mucho mejor. Ok, aquí tenemos unos, miren. Ok, vamos a alejar la cámara
Y vean cómo da ese efecto de poro. Ahorita que le echamos el color negro todavía en la parte de encima, se va a ver mucho, mucho mejor. Entonces, espero te están ayudando estos pequeños tips. A mí me interesa que aprendas mucho este arte de la aerografía para que se haga más conocido y todos tengamos más trabajo y vamos, sea más valorado este trabajo, ¿vale? Entonces vamos a terminar de pintar. Vean qué bonito se ve. Vamos a terminar de pintarlo de color blanco y regresamos al negro. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí porque te quiero mostrar la diferencia entre este que ya le aplicamos el color blanco, vean cómo resalta, a cómo estaba anteriormente sin los destellos blancos. Aquí llevamos tres capas, miren, aquí se ve bastante bien cómo resalta más el cráneo y la rosa de arriba que la de abajo. Aquí sí parece que está en la parte de abajo lo que es la rosa, bueno, vamos atrás, ¿no? Llevamos tres capas. La primera capa fue la primera capa fue la blanca donde fondeamos el trabajo. La segunda capa fue el negro donde empezamos a hacer detalles. Y la tercera capa es el color blanco también ya haciendo detalles. Vamos a terminar. Y bueno, mis hermanos, espero les haya gustado este video. Si fue así, regálame un like, regálame una suscripción, comparte este video y dale a la campanita para que no te pierdas los siguientes videos. Y bueno, yo ya me despido, mi nombre es Oscar Hernández y a seguir pintando, banda. Bye, bye.